Muy bien, vamos a hablar de lo que son las sociedades mercantiles, los tipos de sociedades mercantiles, sus procedimientos y su registro. Los tipos de sociedades mercantiles que existen en el Código de Comercio de Guatemala son las siguientes. Las sociedades mercantiles tenemos la sociedad colectiva, número uno. Número dos, la sociedad en comandita simple. Número tres, la sociedad de responsabilidad limitada. Número 4, la sociedad anónima. Número 5, la sociedad en comandita por acciones. La sociedad colectiva es una sociedad mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social y en la que los socios responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la misma. Es una sociedad personalista. La razón social podría ser compañía, sociedad colectiva, CIA, SC. Como dijimos, es solidaria e ilimitada. El capital no tiene un capital determinado. El órgano superior de la sociedad colectiva es la Junta General de Socios. Se administra por los socios y la fiscalización es de que los socios no administradores pueden pueden nombrar a un fiscalizador. Entonces, en la fiscalización, los socios que no son administradores pueden nombrar a un fiscalizador. Esencialmente, los socios son los administradores, pero la fiscalización debe ser señalada por socios que no son administradores. Una de las características de la sociedad colectiva es que se rige, obviamente, por las disposiciones del Código de Comercio. Funciona o gira bajo un nombre colectivo o razón social. Entonces el funcionamiento o el nombre está basado en una razón social. Todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad y por lo menos debe tener un mínimo de 2 socios. La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales, subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Entonces, a pesar de la autonomía patrimonial, responde de sus deudas con su propio patrimonio. Aunque los socios también pueden responder de las deudas, ¿verdad? En forma subsidiaria e ilimitada. Entonces la autonomía es en principio, pero no en limitación. Al socio colectivo que aporta bienes a la sociedad se le denomina socio capitalista y al que solamente aporta industria, por ejemplo, trabajo, servicio o actividad en general, se le llama el socio industrial. Entonces, en la sociedad colectiva tenemos socios capitalistas y los que proveen el servicio o los que trabajan se llaman socios industriales. No existe un mínimo legal para el capital social. La diferencia entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones es de que la sociedad en comandita simple, primeramente analizando el concepto, esta sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil personalista, con razón social y capital social presentado por partes sociales nominativas, suscritas por uno o más socios comanditados, que responden de las obligaciones sociales de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitada y de uno o más socios comanditarios, que responden hasta el monto de su aportación. Las características es de que es una sociedad capitalista. El capital se divide y representa por títulos de valores llamados acciones. Entonces esto es lo que esencialmente es una acción, es un título de valor.
y así es como se representa el capital por un título de valor. La responsabilidad del socio es limitada. Eso es una diferencia. El socio tiene responsabilidad limitada. Ahora, hay libertad de transmitir la calidad de socio mediante la transferencia de las acciones, pero esa libertad se puede limitar contractualmente cuando se trata de títulos nominativos. Entonces se puede transmitir la calidad de socio mediante transferencia de acciones, pero esa libertad se puede limitar en un contrato cuando se trata de títulos nominativos. Bien, la responsabilidad limitada. Hablando de la sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad mercantil de tipo personalista y capitalista que se identifica con una razón social o denominación social. Esta sí requiere de un capital fundacional íntegramente pagado y un mínimo de 20 socios para su constitución. Entonces es una clasificación mixta. La razón social o denominación social debe contener compañía limitada. La responsabilidad está limitada al monto de las aportaciones, entonces hay una responsabilidad limitada. El capital es un capital fundacional íntegramente pagado y dividido en aportaciones. El órgano superior de esta sociedad es la junta de socios. Ahora, cuando hablamos de la administración, es esencialmente, supletoriamente, administrador único o consejo de administración. Entonces esos son los dos órganos. La fiscalización está a cargo del consejo de vigilancia y también cada socio tiene derecho a fiscalizar. Entonces hablamos de que cuando nos centramos, digamos, en las características especiales de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, eh, principalmente la fiscalización es democrática, ya que cada socio tiene derecho a fiscalizar y la responsabilidad es limitada y su nombre lo dice, compañía limitada, ¿verdad? Y limitada al monto de las aportaciones. Y, bien, y 20 socios es lo mínimo que se requiere para ser constituida. Hablando de las características de esta sociedad limitada, sí tiene una personalidad jurídica propia y sí tiene carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto. La constitución formalizada a través de escritura pública es que se formaliza y su posterior inscripción en el registro mercantil. El nombre de la sociedad habrá de incorporar la expresión sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada. Tiene capital íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. El capital social constituido por las aportaciones de los socios, que podrán ser en metálico, bienes o derechos susceptibles de valoración económica. El capital social no deberá ser inferior a los 3.000 euros y se expresará necesariamente en esta moneda. La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en el documento público. Los tipos de sociedades mercantiles en Guatemala, entonces, es de que, bueno, la sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. En el Código de Comercio se encuentran los artículos 10 y en el 86. Ha llegado a divulgarse universalmente en la actualidad que es sinónimo de empresa organizada para acometer importantes aspectos de la banca, del comercio en general y de la industria. Entonces la sociedad anónima, que es por excelencia, ¿verdad?, de las más comunes, tiene capital dividido y representado por acciones. Cada accionista está limitada su responsabilidad en base al pago de las acciones que ha hecho. Lo más importante de la sociedad anónima, quizás. Y profundizando en las características de esta sociedad anónima, es que es una sociedad mercantil que, bueno, nuevamente, sí, el capital está dividido en acciones y sí están integradas por las aportaciones de los socios.
Si se constituye una sociedad anónima con un único socio, entonces se le denominaría una sociedad anónima unipersonal. Debe hacerse constar en toda la documentación, correspondencia, facturas y en los anuncios legales. El cambio de socio único y la pérdida de la condición de unipersonal deben hacerse constar en escritura e inscribirse en el registro mercantil. Si una sociedad adquiere la condición de unipersonal y transcurren 6 meses sin que se haya inscrito en el registro mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de una personalidad. Entonces, lo clave acá es de que si la sociedad adquiere la condición de unipersonal y transcurren 6 meses, el socio único deberá responder. Bien, se pueden aportar bienes o derechos valorables económicamente. Estas aportaciones deberán ser objeto de un informe elaborado por experto designado por el registrador mercantil. Esto deberá incorporarse a la escritura de constitución o, en su caso, en la ampliación de capital. Respecto a la transmisión de acciones, las restricciones a las mismas únicamente son válidas si se trata de acciones nominativas y se prevén expresamente en los estatutos. Entonces, dicho en otros términos, cuando se realiza la transmisión de acciones, estas restricciones van a ser válidas si son acciones nominativas y si están en los estatutos reguladas. La libre transmisión únicamente puede condicionarse a la autorización de la sociedad cuando los estatutos regulen las causas. Entonces, puede haber libre transmisión, pero puede condicionarse también toda vez la sociedad autorice y los estatutos estén, digamos, contemplando esas causas. La sociedad en comandita por acciones, los socios se denominan socios comanditarios porque hacen aporte de capital, y los socios gestores o colectivos hacen el aporte industrial. Ellos son los socios. Ahora, en cuanto a la responsabilidad en la comandita por acciones, la responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. Cuando hablamos de los socios gestores, estamos hablando del aporte industrial. Ahora, en base a la razón social, la responsabilidad de los socios gestores es solidaria y es ilimitada por las operaciones sociales. Bien, ahora el capital, las acciones es de acciones de igual valor, todas valen igual, hay aportes industriales y al constituirse la sociedad debe tener el 50% del capital. En base a los órganos de dirección y control tenemos la administración. Bien, las características de la sociedad en comandita por acciones es una sociedad capitalista. El capital se divide y representa por títulos de valores llamados acciones. Hay responsabilidades del socio y es limitada. Hay libertad de transmitir la calidad de socio mediante la transferencia de las acciones, pero esa libertad se puede limitar contractualmente cuando se trata de títulos nominativos. ¿Qué tal a todos? Muy buen día. Les saluda Sergio García de parte de toda la familia de Crestón, Guatemala. En este inicio de año 2019 vamos a tratar un tema que precisamente en este mes toma vigencia y es sobre el decreto 20-2018 que trata de la ley del fortalecimiento al emprendedor. En este punto quiero comentarles que no vamos a tratar a profundidad la ley, sino que vamos a platicar de temas relevantes relacionados a esta ley y que para nosotros es importante que ustedes conozcan. Primero, en esta ley lo que nos establece es que
quiere fomentar la inscripción de todos aquellos negocios que inician operaciones, que quieren trabajar, que tienen la oportunidad, la emoción, la emotividad y el dinamismo para poder iniciar un negocio. Sin embargo, se topan en el camino con muchas dificultades, principalmente en cuanto a formalizar una inscripción ante el registro mercantil. Esta ley lo que busca principalmente es motivar a que la inscripción de estos negocios y de estas empresas sea más fácil, partiendo desde que se van a constituir, ya esta ley lo indica, sociedades de emprendimiento que van a estar conformadas por uno o más socios, a diferencia de las otras sociedades mercantiles que tienen que ser 2 o más socios. Otro punto interesante aquí es que nos está hablando de un tema eminentemente mercantil y por ahí algún otro tema tributario. Sin embargo, en cuanto a la mayor parte de obligaciones laborales y tributarias, son las mismas que un comerciante individual y que una sociedad mercantil de otra de las modalidades que existen. Partiendo de esto, es importante mencionar que el Código de Comercio, por ende, fue reformado y desde este punto partimos, por ejemplo, la reserva legal. El Código de Comercio nos indica que se debe de destinar un 5% para formar la reserva legal. La única excepción va a ser para estas sociedades de emprendimiento. Otro punto importante es que para la inscripción de estas sociedades de emprendimiento ante el registro mercantil no es necesario presentar una escritura de constitución. Es más, para estas sociedades mercantiles no debo de hacer una escritura de constitución de sociedad. Simplemente tengo que ir al registro mercantil y llenar los requisitos del registro mercantil de una inscripción de sociedad de emprendimiento. Otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta es que por ahí hemos escuchado comentarios que esta ley va enfocada para poder incorporar al sector formal a toda la economía informal. Sin embargo, por ahí una pequeña parte de la economía informal puede optar por la formalidad sumándose a esta ley de emprendimiento. Sin embargo, a nuestro criterio es importante mencionar que no consideramos que esta ley sea directamente para el sector informal, sino para todos aquellos empresarios o quienes están iniciando como emprendedores en el camino del negocio, a que puedan tener las herramientas más fáciles para poder iniciar el negocio, tanto desde el punto de vista mercantil, laboral como tributario. En este punto, en el tema mercantil, todo aquel que inicia un negocio y quiere hacer las cosas de manera correcta, se le está facilitando el procedimiento para que ante las entidades correspondientes pueda estar debidamente inscrito. Estas y otras consideraciones que también menciona la ley las podemos tratar, las podemos dialogar y discutir si ustedes nos escriben a nuestras redes sociales o a nuestros correos electrónicos. Nos vemos en una próxima ocasión.